Hola, buenas a todos quienes nos acompañan en esta serie de entrevistas que estamos realizando. Normalmente lo hemos hecho con académicos, académicas, pero hoy tenemos a una gran invitada, a Maca Ripamonti, eh, la flamante ganadora de las primarias del Frente Amplio hace un par de semanas atrás ya. Y bueno, hoy queremos que nos cuente un poco sobre su proyecto y las perspectivas que ve para el país el proceso constituyente de los próximos meses. ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, muy agradecida de estar de nuevo con ustedes y gracias por la invitación. Con harto trabajo No, pendiente, pero siempre hay tiempo para Aurora. eso, muchas gracias, Maca. Ya hay que decir que tuvo la Maca muy buena disposición de estar de inmediato con nosotros. Se agradece bastante siempre la gentileza de poder conversar y como esperamos que sea esta una conversación distendida, por favor, expláyate todo lo que quieras. Nos Así que chasconeamos. te propongo que vayamos de inmediato a un tema que quizás es palpable y visible y puede estar en el centro de lo que han sido las demandas ciudadanas desde la revuelta del año pasado, que es la segregación social, la falta de integración social, que finalmente se ve reflejado en la inequidad territorial, en la imposibilidad de acceder a los mismos bienes y servicios públicos, y la ciudad de Viña del Mar se caracteriza de cierta manera por eso, por tener un plan de Viña del Mar más desarrollado, urbanizado, y los cerros que están de cierta forma postergados. ¿Cómo podemos ir mejorando esta situación, Maca, en una futura eventual alcaldía tuya? Sí, es un problema complejo. A mí me gusta decir que Viña del Mar es un poco un reflejo de lo que es Chile a nivel nacional. Somos como una pequeña expresión de esta desigualdad y segregación territorial a ultranza, digamos. Somos de manera ejemplar, tenemos el último catastro de campamentos que dice que más de 7.000 familias viven en condiciones paupérrimas, digamos, y tenemos una falta de instrumentos jurídicos, normativos y por supuesto voluntad política que promuevan el crecimiento de una ciudad más integrada. En ese sentido creo que nuestra respuesta a esto no solamente pasa por lo jurídico, nosotros creemos que podemos tener los mejores instrumentos de planificación territorial y sin duda que sin un accountability, sin esa posibilidad de ser exigible el cumplimiento de estos instrumentos que además son larguísimos de establecer, tenemos promedios de estos instrumentos de planificación de 6 años, carísimos, ya vemos todo el ejercicio y el esfuerzo que ha hecho Valparaíso. Creo que no solamente va a pasar por lo jurídico, yo creo que aquí lo que se necesita para 16 años de crecimiento de una ciudad de probablemente mucho más años atrás va a ser tener una plena voluntad política de querer hacerlo y de tener desde la planificación de la política pública una integración, no solo con los instrumentos jurídicos, insisto, de planificación que hay que actualizarlo, no solamente contando con el Consejo de la Sociedad Civil en la integración de las políticas públicas, sino que ir más allá y contar con una voluntad política que permita políticas de integración no solamente de acuerdo a los vecindarios o el principio de hábitat residencial, sino que también tener dentro de las políticas públicas perspectivas de integración para las personas que tienen, por ejemplo, hoy día tenemos 2 escuelas en Viña del Mar que son para discapacidad física y motriz, digamos. ¿Y dónde está la planificación de nuestra ciudad con enfoque de integración? Tenemos quizá una oficina sectorial por ahí votada. ¿Dónde está la planificación que contemple la perspectiva de género, por ejemplo? Entonces, todo ese tipo de agendas que finalmente se ven siempre desde una perspectiva sectorial, hoy día tenemos que involucrarla en la generación de las políticas comunales a nivel global. Y eso yo creo que va a ser lo único que nos va a permitir avanzar en materia de integración y evitar la segregación. Esto no solo se trata de dónde invertimos el dinero, sino la perspectiva que tiene y la rentabilidad social que tiene eso. Hoy día, por ejemplo, cuando tú ves que SECLA o la Oficina de Generación de Obras Públicas ponen en tabla o solicitan o tienen una preeminencia de proyectos, por ejemplo, de los fondos de desarrollo regional que apunten a, no sé, el boulevard a cielo abierto de calle Valparaíso y tú te das cuenta que lo que se está buscando es un tipo de rentabilidad social determinada y que no apunta, por cierto, en ningún caso a la integración de la ciudad.
el abandono de espacios vitales de integración, como por ejemplo las áreas verdes, que son sumamente abandonadas y que son espacios que tienen una rentabilidad social para toda la comuna. Esos son lugares que nos permiten identificar, ¿sabes qué? No hay una planificación finalmente de la ciudad que apunte a la integración como un fenómeno global, no solamente de cómo incorporamos a los cerros al plan, que yo creo que eso es una visión muy pequeñita, sino cómo integramos diferentes formas de la ciudad en Viña del Mar, y eso pasa por integración no solo económica, sino más bien de perspectiva, con agenda feminista, con agenda de integración de personas en situación de discapacidad, etcétera, etcétera. Como, por ejemplo, promovemos una ciudad que avance en la movilidad, en la electromovilidad, porque tenemos una perspectiva solamente de el mejoramiento, entre comillas, de calles para la promoción de la movilidad vial en automóviles. Eso también es segregador, teniendo Ok, en cuenta yo, que la mayoría de los cerros de Viña del Mar se mueven a pie, digamos, y no en auto. claro, claro. Entonces, son cientos de fenómenos que hay que integrar de manera global. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, uno podría decir que los grandes discursos derrotados, luego el 18 de octubre, es el que ve la rentabilidad social, económica en determinados parámetros o formas de valorizar la vida. Claro. Y eso a nivel más macro fue precisamente en creer que el país mejoraba en la medida que crecía todos los años un 5 o 6%, y, y no ver quizás con una mirada un poco más multifacética al crecimiento del país, y eso también se extrapola a los gobiernos locales. Eh, pero estando totalmente de acuerdo con eso, lamentablemente sí tengo que detenerme un poquito en lo que es casi un espacio común. Yo creo que tú lo apuntabas bien, que es una mirada minúscula de cómo se integran los cerros con el plan, pero lo plantearía de la siguiente forma. ¿Cómo podemos generar espacios de comunidad al interior de la ciudad? Yo diría que ese es como un primer desafío, y por supuesto, sin querer desconocer los otros que también son sumamente relevantes. Los espacios comunes, yo la otra vez estaba viendo un proyecto muy interesante, muy interesante. A ver, primero que todo, de lo más general a lo más particular. Creo que esto no solamente puede depender de la voluntad de una alcaldesa, ¿bien? El desarrollo y el horizonte prospectivo que vamos a tener en el desarrollo local y la utilidad de los espacios comunes tiene que ser una decisión comunal, primero que todo. Ahora, si yo te puedo dar mi opinión como Macarena Ripamonte, te tengo que decir lo siguiente. Hay un espacio vital de nuestra ciudad que está absolutamente abandonado y que podría promover absolutamente la integración social. Estamos hablando del el estero de Viña del Mar, por ejemplo, absolutamente abandonado. Un parque inundable es una posibilidad de integración, un espacio de desarrollo comercial también que podría existir considerando la estructura natural de ese espacio, absolutamente abandonado, que divide entre una ciudad y otra. Que podría ser utilizado. Y insisto que en la promoción de las áreas verdes, como por ejemplo el Parque Gómez Carreño o el Jardín Botánico, que hoy día tenemos una problemática por su por cómo hoy día está su naturaleza jurídica, digamos, o sea, cómo está constituido, cómo está regulado, que es un legado que finalmente no podemos tocar, porque si no pierde el legado de la familia, y que hoy día depende del Ministerio de Medio Ambiente, en donde la municipalidad no tiene ningún tipo de injerencia. Hay diferentes áreas verdes que podrían servir sin duda para la integración de la ciudad. Pero insisto en que esta decisión no puede corresponderle solamente a la alcaldesa o al gobierno local. Tiene que haber una consulta ciudadana para decir, bueno, qué es lo que vamos a hacer con estos espacios verdes y cómo van a funcionar, digamos. Claro, pero lo importante de saber, y bueno, aparte que a mí me interesa y creo que a mucha gente, es también la voluntad en este caso tuya, hacia dónde va dirigida. Por supuesto, yo creo que es bueno el punto que tú señalas de que no es solamente lo que tú quieras Exacto. como eventual alcaldesa de Viña del Mar, porque eso es caer precisamente en el discurso simple de tratar de decir que todas las cosas son solamente voluntad, cuando en parte es voluntad, pero también es cómo se generan consensos sociales, consensos Exacto. políticos, y es mucho más complejo, así que me Sí, parece importante. principalmente esto que yo te cuento tiene que ver con una forma de gobierno que no solamente vaya en lo discursivo de cómo le preguntamos a las personas y validar ciertas decisiones públicas en términos de legitimidad democrática por hacer una consulta por hacerla, sino que yo creo que el sello de nuestra gestión, ya sea en materias de integración o en uso de áreas verdes, por ejemplo, por decir cualquier cosa, van a ir con el enfoque
realmente de la participación ciudadana, y eso pasa por lo siguiente. Estoy pensando que la gestión de un área verde no necesariamente tiene que recaer en la municipalidad, y no solamente tenemos que hacer una encuesta para ver si lo hacemos o no. La entrega de herramientas y la potenciación de ciertas comunidades para que ellos mismos puedan agenciarse y promover el desarrollo de esos lugares es vital. Por ejemplo, hablar con comunidades que estén interesadas. Yo he conversado, solo para dar un ejemplo, con una comunidad que está muy organizada, que está en el Olivar, y que está muy preocupados por la afectación de un área verde colindante, que es justamente el Jardín Botánico. Perfectamente, lo que como organización articuladora que debería ser el municipalismo viñamarino es entregar competencias, poder promover que se constituyan como entidad de derecho privado y enseñarles cómo, por ejemplo, postular a los FAP, por ejemplo, para que puedan abrir y potenciar, no sé, proyectos de medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ese tipo Claro. de articulación es la que nosotros queremos tener, pasar de un gobierno de servicio que ve al ciudadano, a la ciudadanía como un cliente al cual tiene que ir a satisfacer ciertos requerimientos en cuanto sea posible esto, ¿no? Porque tampoco hay un sistema de prioridades, más bien apuntamos al amiguismo, que es como funciona actualmente la municipalidad, a un municipio, a un municipio participativo, que vea a las personas no como clientes, sino como agentes que tienen que promover herramientas y finalmente funcionar y tener un lugar de bisagra en el Y, agenciamiento popular. interesante lo que dices, Maga. A ver, puntualizando. Yo recuerdo, no sé si tú con la misma intensidad que yo, que una de las grandes críticas que habían hace algunos años, precisamente la falta de tejido social en Chile en general. Y ahora yo tengo la impresión, eh, más que nunca, hay tejido social y precisamente eso es importante de cómo se puede ir vinculando las organizaciones vecinales que han ido surgiendo y se han ido fortaleciendo con los gobiernos locales. A mí me parece interesante porque la típica forma de abordar esto de los gobiernos municipales es, como tú decías, es clientelismo. Es llegar a una junta de vecinos y a un club deportivo entregarle 20 poleras y chao, después se va a la municipalidad y nos vemos otra vez, las va a entregar el alcalde, la alcaldesa, saca una foto y toda la parafernalia propagandística de eso, pero no hay voluntad real muchas veces de generar algo distinto allá, ¿no? De generar espacios de comunidad que se vinculen de forma participativa con el municipio. Así que, bien, punto para la Maca, en ese sentido. Pero Si yendo me a otra dejas cosa, comentarte algo muy sí, pequeñito respecto a eso. No es que no exista esta perspectiva en el gobierno local actual, ¿sí? Lo que pasa, y voy a tomar las palabras de Ego Montesino, él dice, cuando tú piensas en un gobierno local participativo, desde la perspectiva que sea, desde presupuestos participativos hasta, no sé, la instalación de la unificación de las subvenciones o la entrega de transferencias corrientes a las entidades de derecho privado sin fines de lucro, que es algo que es altamente clientelar hoy día, por ejemplo, tiene que ver con una decisión en la cual tú entregas exacto. poder y promueves la no dependencia. Entonces, cuando tú entregas poder, tienes que entregar también responsabilidad, y eso supone un ejercicio de educación, no entregar presupuesto participativo para que después no tengan cómo, no sé, dar cuenta de los proyectos y después no se los ganen más. ¿Cachai? Es como un ejercicio de Claro, entrega de poder. Y eso es lo que no está pasando hoy día, digamos. exacto. Las actuales autoridades, no solamente de Viña del Mar, sino que en Chile completamente nunca han cedido poder. Y hacer eso no es un ejercicio romántico ni sexy. La participación no es sexy, es súper compleja. Hay poder ahí Entonces, y el poder se es disputa. poder, exacto, es una entrega de poder, y eso es sumamente complejo cuando el clientelismo no solamente es una práctica inocua, sino que genera relaciones de poder determinadas en la sociedad. Entonces tú te tienes que enfrentar a un tejido social armado así, bajo la lectura del clientelismo, y va a ser sin duda un desafío súper grande. Por lo mismo, Maca, no puedo dejar de preguntarte, ya que entramos a hablar sobre clientelismo, tú, bueno, ya has estado en campaña y ahora se te viene todo tu proceso de campaña. eh, ¿Sientes que se espera desde las personas, la ciudadanía, o a veces de ciertas estructuras sociales, un acercamiento clientelista? Porque hay que decir, hay una práctica detrás. Claro.
de 10, 15, 20 años, en los cuales van candidatos, candidatas a las organizaciones sociales, y es en el fondo un concurso de quién entrega más cosas. Sí, claro. Esa es la verdad, así se ha estructurado la política. Eso yo tengo la impresión que hay espacio ahora para cambiarlo. Pero tú que has estado en terreno en estos meses, cuál es tu sensación? Mi sensación es que yo soy muy realista de que eso existe, que es una realidad, Mm, como te decía, el clientelismo no es inocuo, sino que genera relaciones determinadas con las autoridades, la uno, hábito. Finalmente esto desde la sociología es hábito, ¿no? Y hay que combatir un hábito profundo que está incrustado en nuestras relaciones, principalmente en el territorio de Viña del Mar. ¿Y cómo nos enfrentamos nosotros a eso? Y bueno, ¿cuál es nuestra práctica disruptiva, no? Yo me claro. acerco a las personas y les digo, a ver, yo reconozco que hay una necesidad real en términos de materialidad, de vida. Hay gente que está pobre y que necesita ir, golpear la puerta de la municipalidad y pedir una caja de alimentos porque no tiene para comer. Y yo no puedo llegar así con una visión desde la academia, desde el top down, no a decirle, esto es una práctica clientelar, por supuesto que no. Claro, ¿Cachai? Hay que hacer una distinción primero. Y como hay que hacernos cargo de la docente. realidad. No, esto es clientelar, no puedo hacerlo, Claro, te mando, claro. no. El punto es cuál es. Yo le voy a entregar su caja de alimentos porque entiendo su necesidad, su necesidad vital, ¿no? Pero eso, ojalá que pueda el día de mañana ir acompañado de una socióloga, de un psicólogo, de alguien que pueda ayudarla a poder integrarse, a ver cuál es su situación de vida, a qué violencias está enfrentada usted como mujer con las cuales tiene que convivir, y que sea algo multidimensional, ¿no? Y para eso vamos a necesitar del apoyo de la academia, de los profesionales de hoy día, Sí. de la masa de estudiantes que hay en universidades de nuestra región, de nuestra comuna, y que están absolutamente trabajando en el sector privado y que tampoco hay como un apoyo a esta función pública. Y eso, Sí. a eso nos enfrentamos. Y hoy, actual, y aquí me callo, en la campaña propiamente tal, Mm. yo reconozco y le digo, mire, yo soy una mujer de 30 años y lo que le puedo decir es que no tengo nada en mis bolsillos para entregarle, esta campaña la estoy levantando con mi finiquito y con la ayuda minúscula de un partido de 4 años y con la ayuda de cientos de voluntarias que han mandado poleras desde Coquimbo, desde todos lados. Entonces, a lo que yo me comprometo es que no puedo tener una campaña millonaria porque no puedo pagar una paloma de 37.500 pesos y después venir a su olla común y decirle que no tengo plata. Primero me hago cargo de esa coherencia y segundo, por favor, si viene Chaguán y le viene a pagar la cuenta de la luz, acépteselo porque yo no puedo decirle que no lo acepte. Haga lo que tenga que hacer. El momento es cuando usted esté encerrada en ese espacio íntimo que es la votación, usted vea lo que haga, pero yo no puedo competir contra eso. Y ahora va a venir toda la maquinaria de la UDI, digamos, a pagar cuentas de casa, comprar todo Claro, lo que sea claro. necesario contra eso, yo no puedo competir. Lo que sí es que no puedo tampoco pedirle a una persona que deje de aceptarlo cuando hoy día la necesidad y la carencia de los territorios es muy grande. Y me paro desde ese lugar, desde la más brutal honestidad, de decirle, bueno, no se lo puedo comprar, pero esta es mi propuesta de vida, trabajar junto con usted y no verla como una clienta y pedirle el voto cada 4 años con algún refrigerador. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo y me parece genial. Y el problema, yo creo, del clientelismo, a ver, yo te lo cuento de lo que yo he visto. El problema es cuando un candidato o candidata nuevo, nueva, entra a la política, tiene que, tú lo describes muy bien, entrar a competir con todo ese mundo. O sea, para estar en vigencia política, tienes que, a ver, diciéndolo en buen chileno, tocar la mierda. Eh, Porque si no, te tiende a quedar fuera. Y porque claro, la práctica no te... tú lo decías muy bien, es un hábito, no te deja salir. Y por lo mismo, hagamos política ficción, supongamos que tú ganas en Abril Maca. Luego, ¿cómo, cómo puedes mantener ese impulso durante 4 años? eh, de cierta forma, desclientalizar el ejercicio municipal y no pensar en la próxima reelección, porque esto es como alguien decía por ahí, una droga que en el fondo siempre te está llevando a Claro. mantenerte en la máquina para pensar en la elección de los otros 4 años, si tú estabas apoyando un candidato a 2 años más, entonces cómo le generas más voto a él, o sea, digámoslo, eso también es parte del ejercicio de la política, de la construcción de poder. El tema es que hay cosas que son admisibles y otras que no.
y creo que ambos estamos de acuerdo que el clientelismo no es una cuestión rescatable. Sí, primero que todo desde los afectos. Y quizás suene cliché, pero creo que no solo hay 16 años de abandono de gestión pública, sino que también hay 16 Mm. años en que las personas realmente han sido maltratadas. Mm. Una cosa es que te paguen una cuenta y cada 4 años se vayan a tomar un tecito contigo y te lleven una torta de piña, y otra cosa es que el resto de los 4 años tú vas a pedir pañales y te hacen esperar 6 horas para darte 2, 3 pañales. Claro, Y eso no lo invento yo, son los relatos sí. que recibo y que me llevo a la casa con mucho peso, los lugares que recorro. Y es el mismo relato una y otra vez. ¿Y dónde es que veo la potencia? ¿Y por qué nos atrevemos a hacer esto? ¿Y por qué creemos que podemos ganar? Y nos planteamos aquí, no desde la improvisación, sino que estamos no pensando en la campaña, estamos pensando en los primeros 100 días de gobierno. ¿Por qué estamos haciendo eso ahora? Es porque vemos que la potencia que hay en el territorio es: no quiero que me regalen nada, ni arriba Mm. en Expresos Viña, hasta abajo con un local comercial establecido. Es el mismo relato. No quiero que me regalen nada. Lo que quiero son herramientas. ¿Cómo lo hago? Y yo me paro desde allí. Creo que el rol que tenemos que nosotros mantener es de bisagra, por supuesto, seguir manteniendo lo que significa probablemente un municipio en pandemia, un municipio con más de 7.000 personas con una carencia y una falta de materialidad que tenéis que responder, digamos, y jugártelas ahí respondiendo, pero por otro lado, promoviendo el desarrollo y las herramientas de esos territorios, hablando con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con toda organización no gubernamental que requiera ayuda y brindársela. Y eso no es entregar plata, es entregar herramientas para que el día de mañana nosotros podamos pensar una municipalidad 4, 8, 12, 16 años y nosotros ya no vamos a estar, pero esas personas van a tener la posibilidad de agarrar del cogote al que venga. ¿Te das cuenta? El empoderamiento de los territorios. Y yo sin duda estoy absolutamente convencida y ya lo he comprobado de que se puede. Trabajamos con comunidades, no hace 6 meses por una campaña, hace años, y hemos visto el desarrollo como en algunos territorios saben perfectamente de ley general de urbanismo y construcciones, de la ordenanza, saben cuándo algo hay que mandarlo a Contraloría, cuando no, se organizaron, armamos asociaciones, establecimos asociaciones de derecho privado, trabajamos con los parquimetreros de población vergara, hicimos el sindicato, entonces, te das cuenta y hoy día están en la posibilidad de plantearse para ir a competir en una licitación, parquimetrero, ¿cachai? Entonces, se puede, Sí, imagínate si podemos nosotros que tenemos así de capacidades, porque somos poquitos, y nos movilizamos gratuitamente desde la buena onda, imagínate tenemos una capacidad instalada como una institución municipal. Eso se potencia, se amplifica y ayudar a las comunidades. Pero insisto, esto no se hace no porque no quieran, o sea, no porque no se pueda, es porque no quieren, porque entregar herramientas, capacidades y educación a las personas es ceder mucho poder, porque luego pierdes el control. ¿Te das cuenta? Porque te sí, cuestionan. exactamente. Maca, y yendo a lo mismo, un eventual futuro gobierno municipal tuyo, bueno, y tu equipo, porque no estás sola, Uh -huh. eh, ¿cómo se puede evitar uno de los problemas que hasta ahora, bueno, digámoslo, Viñas se hizo famoso ya hace un par de años atrás con los, por ejemplo, trabajadores municipales zombies, ¿no? Eh, Eso por un lado, y por otro, un problema endémico también en el aparataje público de las municipalidades, que es el cuoteo político en el nombramiento de cargos clave. O también como pasa, yo también lo he visto mucho en Santiago, eh, que de un municipio A, los familiares del concejal tanto se van a trabajar a otra municipalidad y hacer intercambio de trabajadores. Y yo con esto no quiero caer en esta pregunta en el espacio común o cliché de que toda la gente que ocupa cargos en la municipalidad o puestos públicos tienen que ser técnicos casi con doctorado en Harvard. No estoy diciendo eso. Yo entiendo y creo que cualquier persona eh, también lo ve así, que hay cargos que son, por su naturaleza, de confianza del alcalde o alcaldesa. Pero cómo no nos pasamos en buen chileno al otro lado de la línea. ¿Cómo se puede hacer esto, Maca? Sí, ¿Cómo lo hay ves? varias herramientas. Partiendo nuevamente de lo más general a lo más particular. Es absolutamente vital que en el consejo de instalación, es decir, uno se sienta en la silla y se promueva, ojalá contemos con el apoyo inmediato
la conformación de un consejo municipal que promueva una licitación externa para hacer una radiografía completa de la administración y de la gestión interna de la municipalidad y también del Estado y de la salud financiera que tiene esto, absolutamente. Y por supuesto, inmediatamente convenir lo que sea necesario y poner a disposición las personas que sean para la Contraloría General de la República, digamos, tanto la regional como la nacional. Pero además de eso, hay que reconocer que nosotros tenemos una ley que permite al alcalde, si es que me cargan los números, pero la 20.922, que permite generar una optimización dentro de las plantas municipales, por ejemplo. Nosotros reconocemos en que hay unidades administrativas que son de confianza y que tienen que ver con la estrategia municipal del alcalde o de la alcaldesa. Y eso estamos hablando del director o la directora jurídica, de la IDECO, de SECPLA y, por supuesto, el gabinete, que son cargos de confianza, que son cargos de confianza. Y eso Sí, va a ser así. Y el que pregunte lo contrario y que diga, no, voy a llegar personalmente, yo solo, eso es más que mentira. eso es una mentira, pero es una falta de respeto porque quiere decir que tú eres Sí. John Wayne y que te las has visto, no, por Claro, supuesto que claro. no, Eso. o sea, Bueno, y un comentario paréntesis acá, hay que recordar que cuando Jorge Chap asumió que ya cambiar el plan regulador de Valparaíso, se encontró con oposición dentro de los mismos cargos que él no podía nombrar. Si no me recuerdo mal, era el director de obras. sí. Sí, y ahí había un problema. Entonces tampoco hay que caer en el fetiche de que toda la gente tiene que ser nombrada por unos concursos que vienen gente de la NASA prácticamente a ocupar los cargos técnicos, sino que los cargos técnicos también tienen visión política. Por supuesto, y hay cargos que tienen que ser por alta dirección pública. Estamos hablando de director de obras, control y no sé, SECMU, ¿cachai? Como eso es alta dirección pública. Claro. Y hoy día para mí hay cosas llamativas que yo como persona externa, como ciudadana común y corriente, no sé, cuando yo veo que un director de ingresos gana 21 millones de pesos mensuales, me llama la atención. Por eso te digo que la primera radiografía es muy necesaria, porque hoy día da lo mismo que tengamos, no sé, el informe 577 del año 2018 de la Contraloría General de Raúl, eso es insignificante. Eso no Sí. significa nada. Cuando alguien entra allí, por eso es tan necesario que haya un cambio de gobierno comunal, se haga una radiografía para ver con rigurosidad qué es lo que está ocurriendo y ocupar la ley y ocupar a los mejores administrativistas para poder hacer una optimización y una modernización de la planta municipal, respetando, por supuesto, siempre a ultranza los derechos laborales, porque también aquí no queremos tener una guerra, y eso lo digo desde ya. O sea, yo entiendo que detrás de que un funcionario, una funcionaria municipal es eso, un trabajador público, una trabajadora pública, no es grasa. Me carga esa desnaturalización del lenguaje. Y lo que tengo que hacer yo y mi responsabilidad es poder tener la capacidad, primero que todo, de poder identificar la potencia de cada uno de esos trabajadores y trabajadoras y poder ponerlo en los puestos para los que son buenos y potenciar su trabajo personal y la potencia del trabajo público, digamos, y poder optimizar la función municipal. Eso es mi trabajo, ¿cachai? Y en segundo lugar, tener una actitud motivadora y de poder plantearles una estrategia de gobernanza distinta que los motive, porque yo no sé qué es lo que tuvieron que hacer en estos 16 años, no sé qué es lo que tuvieron que hacer. No sé bajo qué mando, no sé bajo qué directrices, bajo qué principios y ética de trabajo, no lo sé. Voy a tener que identificarlo y poder hacerlo de manera distinta. Y eso se hace con motivación y también golpeando la mesa fuerte, fuerte cuando tenga que hacerlo. Y las personas que eventualmente hayan cometido delito, porque ya tenemos que entender que tenemos 3 directores imputados por autorizar y ejecutar gastos y pagos de horas extra cuando estas no existían, cuando habían, no sé, permisos administrativos, cuando había una inexistencia física imposible de poder materializarlos, digamos, eso es un problema y son delitos y los delitos se persiguen. Los delitos se persiguen, vengan de donde vengan. Entonces eso lo vamos a tener que ver, insisto y vuelvo al principio, con una radiografía clara de lo que está ocurriendo dentro de la municipalidad y luego de eso tomar las acciones conducentes para poder evitar que esto siga ocurriendo y poder trabajar de la mejor manera con los sindicatos y de la mano, porque ellos saben y son trabajadores y entienden y quieren su trabajo y poder hacerlo de una manera distinta. Es un desafío de venga quien venga, por eso es tan importante que este cargo sea, que nos fijemos en la capacidad política que tiene el alcalde o la alcaldesa venidera y no solamente en los currículums, ¿no? Que son muy bien importantes, pero la capacidad política de poder llevar un liderazgo distinto. Perfecto. Super Maca. Te propongo que cambiemos de tema totalmente y vayamos a hablar sobre el Bueno, proceso constituyente y
de cómo o cuál es el rol que pueden cumplir los gobiernos locales, en este caso una municipalidad, en la articulación del proceso mismo discursivo, de diálogo, que se tiene que generar de caras al proceso constituyente que se nos avecina, que ya en abril próximo tiene la elección de los constituyentes. Bueno, es un espacio vital, vital, porque, insisto, la municipalidad es la primera línea, ¿no?, institucional que supone debería reconocer las motivaciones, intereses, dolores y necesidades de las personas, de casi 400.000 habitantes. Por lo tanto, tiene que tener también una relación directa con todas las organizaciones que promueven ciertos intereses y que hoy día por nuestra organización institucional no son incidentes, más allá porque entendemos que los partidos políticos son los únicos incidentes al día de hoy. Y si no tenéis plata y no tenéis cobertura mediática, tú como organización que promueve ciertos intereses estás más bien oculta o disminuida en tu poder de incidencia. Entonces la municipalidad como ente político nuevamente tiene que funcionar como una bisagra referente a la promoción de los intereses, necesidades y motivaciones de esta comuna. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, primero que todo teniendo un diálogo inmediato con los convencionales constituyentes del lado político que sean del Distrito 7, por ejemplo. Cuestión vital, vital. Y no solo disponer de las herramientas políticas para que vayan a audiencias públicas todas las organizaciones que promuevan ciertos intereses de la comuna a ese espacio de la Convención Constitucional, sino que también promover herramientas técnicas para que todas las personas puedan concientizarse, conocer la magnitud de las discusiones, que se puedan enterar. O sea, no puede ser que solamente las palomas que van desde Reñaca a la Avenida España nos muestren una vez al año que hay un evento que se llama CEN, que se juega en el Colegio Macay, sino también que promueva las horas de las discusiones, que en las plazas públicas hayan proyectores, que podamos tener contacto con las organizaciones incidentes, hablar con quien tenga que hablar para poder promoverlas en las discusiones y audiencias públicas. O sea, vital, ser como casi los organizadores de la fiesta pública, que significa tener una nueva constitución y que Viña del Mar esté presente por medio de su municipalidad. No que la municipalidad vaya y que la alcaldesa vaya a pasearse, sino que sea una promotora de aquellas organizaciones de base que necesitan tener una incidencia en ese espacio. Vital. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, uno podría decir que la forma de comprender la representación política de que se vota por una persona y después esa persona tiene un mandato libre para disponer y hacer lo que estime conveniente, ya no una forma posible de ejercer un rol público. Y por lo mismo, como en este caso, desde la municipalidad, se puede, como tú decías muy bien, primer organismo de choque, de decir, por así decirlo, de la institucionalidad de articular estos debates, hay una tarea. Pero tratando de quizás concretizar un poco más, ¿tú cómo te imaginas esta articulación que tiene que existir entre las organizaciones de base, por así decirlo, y Algo los muy concreto, tener reuniones permanentes con los representantes y convencionales constituyentes del Distrito 7, ponerlos en contacto con las organizaciones. Por ejemplo, no podemos hablar de derecho a la vivienda o de derecho a la ciudad cuando estemos hablando de un catálogo de derechos fundamentales sin haber conversado con los comités de vivienda, por ejemplo, de Parcela 11, que llevan 25 o 35 años esperando por una vivienda digna, o con los de Manuel Bustos, del Lindesur. Todas esas organizaciones tienen que tener conversaciones con los convencionales constituyentes que estén representando ese momento, conversar con ellos, con ellas, para poder asistir a audiencias públicas y que la municipalidad sea un espacio de encuentro. Y eso se hace como probablemente, no sé, a la Daisy de Parcela 11 le cueste mucho más llamar a, no sé, Pepito Soto, que sea el convencional constituyente elegido, pero la municipalidad sí va a poder tener reuniones en que todos estos incumbentes se relacionen y tengan un diálogo directo y promoverlo desde aquí, desde la comuna. Y eso es básicamente colaborar con la muñeca política que significa una institución como una municipalidad. Entonces, promover el diálogo y sin duda tener espacios públicos para que las personas puedan observar y tener, yo sueño, y creo que va a ser una de las cosas que voy a hacer, de la cual me voy a sentir muy feliz, tener una plataforma digital para promover la información y las redes sociales a través de la municipalidad. No sé si tú has visto lo que ha hecho Contraloría, Sí, que hace un ejercicio de comunicar, o sea, hoy día todos saben lo que hace la Contraloría General de la República gracias a Contralorito. ocupar ese nuevo territorio que se llama redes sociales.
es un nuevo territorio y no podemos dejarlo pasar. Tener una plataforma digital que esté promoviendo permanentemente la información, no solo de la municipalidad, sino también del proceso constituyente y de cómo nos afecta. Y que las personas se vayan dando cuenta, quizás por la municipalidad de Viña, las grandes discusiones que se están dando. Yo creo que ese rol vital tenemos que jugarlo, sin duda. Totalmente. Oye, Maca, por último, respecto a lo mismo, el proceso constituyente, yo tengo la impresión, y cuéntame si tú la compartes o no y qué se puede hacer con ello, que hay, por así decirlo, una excesiva agenda de los derechos en el proceso constituyente y bueno, y eso está bien, o sea, la sociedad chilena está reclamando derechos, eso no es ningún descubrimiento, sino que quizá el problema es creer que por la vía constitucional se van a poder solucionar los problemas más atingentes, como tú me decías, a la persona X que le falta una casa. ¿Cómo se puede, tú cómo lo ves primero, y después cómo se puede ir procesando esto? Porque seamos responsables en el sentido real y de decir, bueno, porque ahora así lo veo yo, va a aparecer un conjunto de candidatos, candidatas, como una pasarela de moda, ofreciendo más derechos por acá, por allá. Pero claro, podemos escribir muchas cosas en un texto constitucional, pero la efectivización de eso en el plano de la realidad es harina otro costal, y esto no es algo que se me está ocurriendo a mí. De hecho, Roberto Gargarella, abogado argentino, jurista, él lo ve como uno de los grandes problemas de las constituciones latinoamericanas. Y no es alguien que está escribiendo desde la derecha, ni el mundo liberal, precisamente. Sí, a ver, pero Gargarella también es de los que quiere promover, no sé, que cree que algo como el derecho a la protesta tiene que estar constitucionalizado, como ahí hay medias contradicciones. Bueno, sin tener problemas personales con Gargarella, creo que hay que hacer dos distinciones grandes. No soy de aquellas que cree en este binomio de constituciones minimalistas y constituciones latinoamericanas con exceso de catálogo de derechos fundamentales, porque es inservible. Me parece que esa discusión es la que se intenta poner siempre en el discurso público, y me parece que es insuficiente. Me parece que es muy insuficiente. ¿Por qué? No pensemos en Latinoamérica, pensemos en la Ley Fundamental de Bonn, 1949. ¿Sí? Es una Pero ojo parte... acá, espera, un pequeño comentario. Yo no estoy pensando en lo que está pasando en la discusión pública, por así decirlo, institucionalizada, es decir, los grandes medios de comunicación o en el Congreso, sino estoy pensando lo que yo veo en un ciudadano común de lo que espera el proceso Entiendo. constitucional. Y eso cómo lo manejamos. Si la élite en los medios plantea que el problema son los derechos, ¿no? No, yo no creo que sea un tema en sí mismo relevante. Bueno, hay que ver cómo se hizo la instalación de los medios, de la polarización que supuestamente tenía el país antes de las elecciones de octubre, y que después nos dimos cuenta de que nunca fue así, que era un 78% que pensaba de una forma. No, Claro. yo no quiero esas discusiones artificiales, sino a problemas, por así decirlo, de percepción y de expectativa. Exacto. Estamos de acuerdo. O sea, hay una necesidad por la materialización y la garantía y una forma de hacer efectivos ciertos derechos fundamentales. Esa es una deuda de la democracia sin duda, y que se explica por varias cosas, no solamente porque estén mal o más o menos redactados en un catálogo de derechos fundamentales, sino también por una compleja actividad política que de alguna manera se regula por la Constitución. Estamos claros. Ahora, ¿cómo es la bajada mediática? Es bueno, si aumentamos el catálogo de derechos fundamentales no vamos a lograr nada. Yo soy de aquellas que cree que no. Por supuesto que hay que tener una regularización, hay que controlar expectativas. Nadie está diciendo que por aumentar o dar un detalle del catálogo de derechos fundamentales necesariamente vamos a poder materializarlo. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero tampoco soy de aquellas que compra, por ejemplo, el tratamiento de los derechos fundamentales como estas expectativas, ¿no? Que pueden cumplirse de acuerdo a la capacidad material de un Estado. Yo tampoco me quiero ese cuento, que es el que nos han vendido las escuelas de derecho, o al menos el discurso hegemónico de los derechos fundamentales en las escuelas de derecho del país. ¿Sí? Yo soy de aquellas que cree que tiene que repensarse esta idea. Y creo que la declaración de derechos fundamentales en una nueva constitución tiene que estar bien regularizada. ¿Por qué? Porque finalmente va a ser una carta que va a poder orientar el horizonte de los órganos públicos y del ejercicio político del país. Y en el fondo creo que hay que darse la vuelta inversa, no es como qué derechos fundamentales podemos prometer de acuerdo a lo que tenemos, sino que cómo tenemos derechos fundamentales que orienten
por ejemplo, matriz productiva distinta para poder lograrlo en el futuro. ¿Te das cuenta? Creo que es una visión epistémica distinta. Creo que tenemos que regularizar de manera rigurosa los derechos fundamentales, no tener miedo a pensar en el derecho a la vivienda y a una garantía de derechos fundamentales más rigurosa. No creo en aquellos que promueven estas constituciones de carácter minimalista, porque me parece que es justamente una ganada política en el decir, bueno, tengamos los mínimos y luego discutamos el resto, ¿no? Me parece que soy de aquellas que considera que la regularización de los derechos fundamentales con un carácter más robusto puede ser orientadora de políticas públicas y de un carácter orgánico diferente de nuestro país, pero siempre hay que tener la rigurosidad de controlar las expectativas y por supuesto siempre aclarar que no por redactarlos, no por tener una buena declaración, vamos a necesariamente poder garantizarlo. Y en ese sentido esto tiene que ir, por supuesto, acompañado de una regulación nueva de la parte orgánica y de cómo podemos dar una eficiencia pensando nuevamente una matriz productiva distinta y una organización del poder de manera distinta para que el poder no solamente radique la satisfacción de ciertos intereses muy determinados del 20% de la sociedad, sino que cómo los distribuimos para que justamente se orienten en la satisfacción de estos nuevos derechos fundamentales, nuevos o mejor regulados o diferentemente regulados, pero que sean una carta de orientación de un nuevo marco de acuerdo. Perfecto, Maca. Bueno, más allá de cuál sea la solución, yo tengo la impresión de que esto va a ser uno de los problemas, no en sí mismo en que yo creo ya que ya nadie se va a poner mucho la idea de derechos sociales en la Constitución. Creo que eso ya no, ni siquiera va a ser un problema en sí mismo. Sino el punto es, bueno, ¿cómo hacemos carne eso? Y ahí sí donde van a empezar las divergencias, muy posiblemente. Claro, quizás vaya a haber gente, por así decirlo, liberal dogmática, muy ideologizada, que va a querer una constitución mínima, posiblemente eso va a pasar, pero tiendo a pensar que el problema va a ir más que nada por la efectivización de los derechos sociales y, bueno, eso está por verse, por así decirlo. Claro. Lo que pasa es que hay que dejar de pensar los derechos fundamentales, creo, de manera abstracta, como estas aspiraciones que te enseñan, es como casi que te ponen definición de derechos fundamentales, dos puntos, esta Sí. legítima expectativa que, o sea, no son abstractos, son los derechos fundamentales, son carencias y dolores actuales de las personas, actuales, y entonces creo que tienen que ser orientadores de la política pública ya, y esa es la manera de darle efectividad. Yo no creo tampoco en la judicialización de los derechos fundamentales, o sea, más recursos de protección para los derechos fundamentales, para que se esperen 6 años por una garantía de un... No, o sea, tienen Bueno, que esa ser es la, orientadores es de la la carencia de política la pública. política. Por eso te digo, yo creo que un ejemplo bueno, me carga tomar ejemplos y matrices externas y comparadas y tratar de meterlas de alguna manera como un rompecabezas a Forzarlo. la realidad chilena. No, ¿caché? Como tenemos suficiente academia crítica para poder pensar algo a la Exacto. chilena y eso es lo que tenemos que hacer, por favor. Sí. Pero estoy pensando en la ley fundamental de Bonn, que parte con un catálogo de derechos fundamentales por una realidad brutal que dijo, o sea, nunca más podemos cometer estos horrores y hoy día son orientadores de la política pública. Las políticas públicas se hacen teniendo los derechos fundamentales en la mano. Yo creo que a eso es lo que tenemos que apuntar de alguna manera. Y no solamente a pensar el catálogo de derechos fundamentales como un límite del poder público, que es hoy día como se piensa así, ¿no? Exacto. Sino que tienen que ser orientadores de las políticas públicas. ¿Cómo hacemos para cumplir esto? Y ese es el gran desafío. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Maca. A lo menos hay que darse el tiempo de no exportar una solución y ver en Chile cómo podemos realizar esta idea. Y nosotros tenemos contradicciones propias que son de nuestra sociedad y tenemos que dar respuesta a ellas. Las soluciones exportadas nunca terminan bien. Siempre tienen problemas de complejidad, por así decirlo, sociológica, que no son posibles de realizar. Así es. Bien, Maca. Lamentablemente ya llevamos mucho tiempo y la gente nos está escuchando hasta ahora, va a estar un poco cansada ya de tanto escucharnos. Bueno, o escucharme, yo creo que a ti no, siempre es muy agradable conversar contigo. Eh, ¿Algunas palabras finales, Maca, que te gustaría decir sobre Viña, el proceso constituyente, no sé, lo que tú quieras? Hoy, primero que todo, agradecerle a ustedes. Siempre me gusta dedicar esas primeras palabras de agradecimiento. Estos espacios son muy necesarios para mantener el debate de lo público y palabras también de motivación a las personas que sigan involucrándose en nuestro proyecto y a conocer nuestro proyecto político, digo nuestro, porque yo solamente hoy día
lo represento, me toca representar mucho más de lo que soy como persona, sino que hay un equipo humano muy grande, profesoras, profesores, gente de la academia, gente común y corriente que se ha visto motivada y esperanzada por la idea de poder participar al fin, y que no solo ser sujetos que te llamen para votar cada 4 años, y eso es muy interesante. No solamente los invito a conocer el proyecto, hay números de teléfono, están mis redes sociales, yo las manejo, yo trato de responder a todo el mundo, así que bienvenidos a trabajar en lo que nosotros estamos promoviendo. Si ustedes tienen un interés por conocer este proyecto, no solo conózcanlo, sino que están invitados a participar desde diferentes agendas. Tenemos 5 agendas de trabajo actuales que son salud, educación, derecho a la ciudad, deporte y cultura, y si que usted se ve motivado, no importa del lugar que venga, no tiene que tener credenciales académicas ni profesionales para trabajar en su ciudad. Así que eso, quien se vea llamado con ganas de querer participar, absolutamente bienvenida. Tenemos muchos desafíos por delante, no solo ganar una elección, no nos tiramos para arriba, pero ganemos o perdamos, hay que seguir trabajando y hay muchos desafíos venideros. Así que bienvenidas todas las que se quieran sumar. Vale, Maca, muchas gracias por tus palabras y la invitación final. Bueno, ahí toda la pueden ir a constatar por las redes de la Maca, que es verdad, yo soy uno de sus seguidores y la ocupa bastante y se puede saber bastante de ella a través de sus redes. Bueno, las dejamos, muchas gracias, hasta la siguiente ocasión.